Bienvenidos a Bitácora 32, Arte, Cultura y Creatividad en Puebla. Yo soy Diego Cruz. Y yo, Fátima Rivera. Y el día de hoy estamos muy contentos de saludar a todos los televidentes del 16.1. Diego, estoy muy emocionada porque hoy conoceremos el juego Patoli, el juego prehispánico más antiguo de México. Comenzamos. Nos encontramos con Fernando Juárez, historiador de la Secretaría de Cultura. Bienvenido, Fernando. Gracias. Nos va a hablar sobre el juego Patoli, pero primero que nada, ¿nos podrías explicar el significado de esta palabra? Claro, sí, la palabra patoli viene del patol, una palabra en náhuatl que hace referencia a estos frijolitos que vienen dentro del juego. Se ocupaban precisamente para marcar el trayecto de cada uno de los juegos, ¿no? Como lo mencionaban hace un rato, el patoli tiene un alto sentido tanto cosmogónico como cronológico, es decir, con el tiempo. Esto es en la primera parte de Mesoamérica, ¿no? Sobre todo con la área maya, sino es hasta que en la llegada de los españoles, en el posclásico tardío, cuando hay contacto con los españoles, se le cambia el sentido, ¿no? Entonces empieza a tener un poco más referente al juego de apuestas, referente a tener, digamos, un sentido más lúdico. Por lo tanto, el patoli viene de esta palabra, de los frijolitos. Ok, ¿y cuál es el origen del juego? Pues el origen, como bien lo señalaba Javier hace un rato, viene en Mesoamérica. Hay dos momentos, en la época clásica tardía, clásica temprana, donde tenemos unos registros tanto en la zona maya, ¿no? Sobre todo en Uxmal, se ve trazado el patoli en la pirámide del adivino, por ejemplo. Hay también en otras partes, como en el Pedregal, en la zona del altiplano central aquí en México. Sin embargo, hay registros donde patoli aparece en la Sierra Norte del estado de Puebla, y ahí se encuentran los primeros jugadores, y ahí es donde se empieza un investigador en los años 20, Alfonso Caso, profundice con respecto a estos jugadores, y digamos que un origen como tal aparece en toda esta superárea cultural que es Mesoamérica. Y bueno, ¿nos podrías describir los componentes del juego Patoli? Claro, el Patoli, la versión de la Secretaría de Cultura, consta de un tablero. Este tablero está dividido, contiene una X, donde pueden participar dos equipos con diferentes integrantes, de 4 a 5 aproximadamente. Tiene también unas tarjetas de apuestas. Las apuestas, lo que te decía hace un rato, ¿no? En la época del clásico tardío, postclásico tardía, perdón, ahí es donde le entraba más el sentido para hacer actividades, sobre todo apuestas. Tiene también las fichas, los patoles, que son los frijolitos que te decíamos, y una especie de dados que están representados con carrizos, que es lo que nos va a dar la numerología para avanzar, ¿no? Dependiendo cómo caigan los carrizos, va a ser las casillas que tú vas a avanzar. Ok, y por último, ¿qué tan alejado está el juego de la Secretaría con el Patoli original? Pues hablar de originalidades es como un poco complicado porque, como te decía, los registros arqueológicos, lo que nosotros vamos a hacer son efectivamente sus interpretativos, y en la primera parte de Mesoamérica tiene un sentido cosmogónico, cronológico, de cierto punto adivinatorio. Lo que nosotros queremos hacer aquí es, sobre todo, acercar a la población, acercar al público joven, ¿no? Un público infantil, para que sepa cómo es que comprendían el tiempo en Mesoamérica, ¿no? Cómo eran las formas de relacionarse entre ellos. A lo mejor podemos encontrar algunas fuentes de momento con los cronistas españoles que si tú perdías, podías, no sé, perder la libertad, perder tu maíz. Y lo que nosotros tratamos de hacer es como acercar un poco a esta idea a la población, ¿no? Entonces, nos alejamos tal vez no, pero nos mantenemos con una esencia propia, porque el Patoli también hay otras versiones. La Secretaría de Educación Pública tiene una, hemos visto otra en la Universidad de Wisconsin,
Y lo que nosotros, creo que la máxima apuesta que le está dando la Secretaría de Cultura es este acercamiento al público en general, ¿no? No nada más a un público específico. Pues Fernando, muchísimas gracias por lo que nos comentaste y continuamos con más de Bitácora 32. Te presentamos la agenda cultural que la Secretaría de Cultura tiene para ti del 8 al 14 de julio. En el patio central de la Casa de la Cultura, profesor Pedro Ángel Palau Pérez disfruta de la presentación musical del grupo Xochitzin Son Jarocho. El domingo 10 de julio a las 12 horas y a las 13 horas la danza árabe Raksati. En la sala Rodríguez Alconedo de este recinto se presentará el ensamble Tabula Rasa el 7 de julio a las 17 horas y en la sala Héctor Azar visita la exposición pictórica Generación X de Edgar Mizrahi. Además, todos los martes son martes de danza en punto de las 17 horas. En el patio de los Azulejos disfruta el sábado 9 de julio a las 10 horas de la obra de teatro Las faldas de la Malitzin, una adaptación de Thelma Rockmore sobre el cuento infantil Hansel y Gretel, ambientada en 1910 durante el inicio de la Revolución Mexicana, en un pueblo cuya población es de mujeres, conservando elementos de la versión de los hermanos Grimm, fusionada con la cosmovisión y leyendas de la bruja de la Huasteca. En la Cinemateca Luis Buñuel continúa la 71 Muestra Internacional de Cine, que exhibirá el viernes 8 a las 17 horas la película Ensayo de un crimen y a las 19 horas Nosotras. El sábado 9 de julio se proyecta Así habló el cambista y La ruleta de la fortuna y la fantasía, a las 17 y 19 horas respectivamente. Además, se presentará la película Travesías el 12 de julio a las 17 horas. También en El Cielo el miércoles 13 de julio a las 17 horas y a las 19 horas Voces Doradas. Para finalizar esta muestra, el jueves 14 se proyectará La fiebre de Petrov a las 17 horas y a las 19:30 horas Made in Bangkok. Asiste al programa 21 de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla el viernes 8 de julio a las 19 horas en Auditorio de la Reforma y la presentación de la Orquesta Típica del Estado de Puebla, OTEP, el domingo 10 a las 11 horas, en el patio central de la Casa de la Cultura Profesor Pedro Ángel Palau Pérez. Te invitamos también a las exposiciones que se encuentran vigentes en Museos Puebla. En San Pedro Museo del Arte encontrarás Quimeras y Rituales de Israel Montes, vigente al 31 de julio, y Las armas se cubrieron de gloria, vigente al 7 de agosto, Memorabilia del primer centenario de la batalla del 5 de mayo, vigente al 14 de agosto. En el Museo Regional de Cholula visita Xochitiotzin, 100 años, muralista forjado en Puebla, vigente al 7 de agosto. En el Museo de la Evolución de Puebla se encuentra Alas Verdes volando en libertad, vigente al 20 de agosto. En el Museo José Luis Bello y González se encuentra la muestra Stabat Mater, Nuestra Señora de los Dolores en el arte virreinal, vigente hasta el 17 de julio. Y en el Museo Taller Erasto Cortés permanece La sombra del tiempo de José Villalobos, vigente al 24 de julio. Consulta más de estas y otras actividades en la página de la Secretaría de Cultura sc.puebla.gov.mx o a través de sus redes sociales. Hoy nos acompaña Javier Gómez Marín, director de acervo de la Secretaría de Cultura, con quien conoceremos más acerca del juego Patoli. Bienvenido, Javier. Hola, muy buenas tardes. Javier, ¿nos puedes contar cómo surgió esta idea de materializar este juego por parte de la Secretaría de Cultura? El año pasado se conmemoraron los 500 años de la caída de Tenochtitlan y estuvimos investigando sobre ciertas manifestaciones que venían de la época mesoamericana y que estaban olvidadas. Una de estas es el Patoli, que es el juego que se practicaba en Mesoamérica y era muy popular. Cuando llega la conquista, los frailes prohíben el juego porque decían que se trataba de algo satánico, que no iba con la moral, y entonces mandan a prohibir el juego queda prohibido, destruyen los tableros se encontraban normalmente dibujados en los pisos de las plazas y la gente jugaba, era un juego muy popular. Y durante toda la colonia, después de la independencia, lo único que se sabía era lo que conocíamos en los códices y lo de las crónicas del siglo XVI, pues de los conquistadores. Pero en 1920 aproximadamente, Alfonso Caso, en sus recorridos por la Sierra de Puebla, se da cuenta que en algunos pueblos indígenas estaban jugando Patoli y lo habían jugado toda la vida. La Sierra de Puebla, como estuvo tan alejada,
de la conquista, pues muchas manifestaciones culturales se quedaron vivas. Y él escribe el primer libro y la primera recopilación sobre la forma de jugar literalmente juego de mesa mesoamericano, ¿no? Y a partir de ella muchos investigadores empiezan a sacar conclusiones de los códices y de las crónicas del siglo XVI. Hoy por hoy, pues el Patoli que estamos presentando es la primera vez que este juego, aunque parezca increíble, se puede obtener en una caja como un juego de mesa que tú compras en las jugueterías. Era un juego que pues a veces lo practicaban en las universidades, lo pintaban en el piso, pero nunca estuvo impreso y nunca estuvo a la disposición de la ciudadanía. Y hoy lo que estamos haciendo con esto es recuperar esta tradición que se encontró en la Sierra de Puebla, en donde todavía hoy se sigue jugando en muchos lugares de la Sierra de Puebla, pero lo más importante es que el equipo de la Dirección de Acervo Cultural de la Secretaría de Cultura hizo una gran investigación sobre bibliografía, sobre cómo se jugaba. Entrevistamos a los especialistas más importantes en todo el país que han hecho investigaciones sobre el juego y en base a eso pues pudimos realizar este diseño, impresión y hoy ya pues un juego materializado para que la gente vuelva a sus raíces de hace 500 años y vuelvan a practicar Patoli, el juego de la vida. Javier, ¿nos puedes decir las regiones en las que se sigue jugando Patoli? Mira, esencialmente que se conozca son algunas regiones del norte de Veracruz, algunas poblaciones en la Sierra de Puebla. En Michoacán existe una variedad en donde el juego en lugar de ser una cruz es un cuadrado, pero sigue siendo un Patoli, nada más cambia la forma. Y en algunas regiones de Oaxaca, pero Oaxaca, Guerrero, un poco en Morelos todavía se encuentra vivo el juego, pero son poblaciones muy pequeñas y realmente los que lo saben jugar hoy son los ancianos, ya no es un juego popular. Lo que queremos hacer ahora es que todos los jóvenes lo conozcan, conozcan las instrucciones, incluso viene una instrucción, como se hacía en la época mesoamericana, para que tú en el patio de tu casa lo dibujes con el dedo en la tierra y usando piedritas o frijolitos puedas jugar con el juego. Lo más interesante de este juego ritual es que tú tienes que recorrer 52 casillas, que son las mismas casillas de las que constaba el siglo mesoamericano. Entonces, por eso se dice que es el juego de la vida, porque recorres una vida durante el juego. Más adelante les explicarán cómo se juega, que tú puedes perder incluso tu casa, tu libertad, como se jugaba en la época mesoamericana, ¿no? Entonces nos quisimos apegar lo más posible a eso y claro, hicimos algunas modificaciones para que los niños lo puedan entender y sea divertido, ¿no? Ok, ¿nos puedes decir dónde pueden conseguir el juego nuestros televidentes? Bueno, los juegos están de forma gratuita, disponibles en las oficinas de la Secretaría de Cultura, que está en la Casa de la Cultura, y ustedes pueden solicitar gratuitamente una copia y con todo gusto se las proporcionaremos. Y será un honor que lo tengan y que pues difundan este gran juego mesoamericano que es el juego de mesa mexicano por excelencia. Ok, pues muchas gracias, Javier. Vamos a una pausa comercial y regresamos para que nos muestren cómo jugar el juego Patoli. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora 32 y estamos listos para aprender a jugar este juego Patoli. Y por ello nos acompaña Jenny Nava, jefa del Departamento de Investigación y Difusión, quien nos va a enseñar a jugar Patoli. Bienvenida, Jenny. Hola, muchas gracias. Una de las cosas que queríamos mostrarles son los componentes del juego. Okay. Entonces, lo primero que podemos mostrar es el manual. En él van a encontrar una breve descripción de la historia del juego y cómo jugarlo. Lo acompaña un instructivo con una guía rápida de instrucciones, porque entendemos que la gente no se va a poner a leer mientras juega, pero es una especie de cartilla que le recuerda a las personas mientras se aprenden la nomenclatura, cómo jugarlo. Y hay una libreta de anotaciones en donde cada uno de los equipos puede ir registrando qué apostó, quién ganó, para evitarse olvidos y trampas en el juego. Importante decir que uno de los elementos que va a contar, con los que va a disponer el público, es un instructivo para crear su Patoli en la casa. Entonces, en esta libreta hay una serie de instrucciones para que puedan dibujarlo en el piso y jugar Patoli, aunque no tengan la tabla en su casa. Lo primero que se decide es
el tono de los ayocotes. Hay dos grupos de ayocotes, rositas y azules. Para ello, los jugadores eligen con los ojos cerrados 5 ayocotes. El que tenga el mayor número de un color, así eligen el color de su equipo. Una vez que tienen eso, el equipo designa a un líder y van a empezar a jugar. Digamos, el líder es el que lanza los carrizos. Los carrizos son unas tablitas que simulan dados. Como es una adaptación que intentamos sea lo más pedagógica posible de conceptos mesoamericanos, hicimos una síntesis de algunos autores y aunque si bien es cierto, algunos decían que se llama patoli porque los dados eran patoles, nosotros usamos una adaptación totonaca que usaban unos carrizos. Efectivamente no son exactamente carrizos, son unas tablitas que simulan estos carrizos. Adentro tienen unos grabados en donde se puede ver un círculo que significa 1, una banderita con un cuadrito en negro que significa 15 y una que está en blanco que significa 20. Para salir, debe salirle el 1. Sí. Para avanzar, va a depender de cómo caigan los carrizos. O sea, por ejemplo, si caen 2 boca arriba, avanza 2 casillas. Si caen 3, avanzas 3. Si cae 1 y es el del círculo, avanzas 1. Pero si cae 1 y es cualquiera de las otras, vas a avanzar la cantidad que te indica la tablita. Ok. Si caen todos boca abajo, como lo puedes ver ahorita, avanzas 10 casillas. Y si caen todos boca arriba, avanzas 5 casillas. Es muy importante, esto olvidé mencionarlo, al inicio del juego se ponen de acuerdo los equipos en cómo van a apostar. Puedes ver que cada uno de ellos cuenta con 5 tarjetas de apuestas. Estas tarjetas representan elementos valorados en la cultura mesoamericana, por ejemplo, las plumas, las pieles de jaguar, las joyas de jade y la libertad. Como bien dijo Fernando hace un rato, hubo una época en donde el juego básicamente era un juego de apuesta. Y era tal la pasión con la que lo jugaban que podían apostar inclusive su libertad haciéndose esclavos del quien ganara en el juego. Esta esclavitud podía devenir más tarde en sacrificios. O sea, la persona, si no podían pagar por su libertad, podía ser ofrendado o en sacrificio a algún dios o comprado por otra persona. Entonces eran, digamos, en esos momentos sí se hacía así. La idea es familiarizar al público en general con conceptos mesoamericanos. No nos interesa promover de ninguna manera la esclavitud, pero sí hace que haya como una aproximación, un despertar de la curiosidad de lo que son conceptos históricos que de una u otra forma fundan la identidad del México actual. Una vez que están jugando, vas a ver que en el tablero tienes algunas marcas. Las huellas, dependiendo de por dónde salen, tienen o azules o rosadas. Y hay una parte del tablero en donde tienes huellas rosadas y azules, porque el equipo sale por un brazo de la cruz, en ese brazo es seguro, pero inmediatamente va a entrar en el siguiente brazo donde vas a encontrar 2 tipos de pisadas. Allí puede coincidir con el contrincante. Si coinciden, hay elementos de peligro. Por ejemplo, si cae en la misma ficha, en el mismo cuadrito o casilla, puede salir del juego. Donde es más peligroso es donde está marcada una X. Cuando está una ficha allí y llega la siguiente, lo puedes sacar del juego y ya, no juega más. Ese ayocote. Los que están en el centro, donde acaban de poner la imagen, es un sitio de seguridad. Allí pueden coincidir ayocotes sin que se pierda ninguno. Okay. ¿Cómo van a ganar? Es muy importante tenerlo en cuenta porque no ganan solamente por salir primero en la casilla de salida, también importa quién perdió más ayocotes en el juego, quién perdió más en las apuestas y determina mucho la suerte al lanzar el carrizo, que era un poco lo que intentamos transmitir de lo que nos dejaron la bibliografía, era el talento que tenían quienes lo jugaban mucho antes de la llegada de los españoles para que al lanzar el carrizo, los dioses que de alguna manera eran patronos del juego, lo favorecieran. Entonces, hay unas representaciones de por lo menos 2 dioses, Ometeotl y Macuitzóchitl, fuertemente asociados con el juego y a quienes se encomendaban estas personas, razón por la que muchos de los
cronistas decían que era un juego asociado a la idolatría, al demonio, porque los veían hacer alusión a sus dioses propios y no al cristiano. Sí, claro. ¿Estos dioses de qué eran dioses, perdón? Del panteón mesoamericano. Okay. Entonces, por ejemplo, a Macuizochitl se le asocia con el juego y con la guerra, si no me equivoco, pero a Ometostli se le asocia mucho más con el pulque, porque también al ser un juego que estaba vinculado en un momento con ceremonias religiosas, el pulque era una bebida sagrada también. Entonces era un momento, no todo el mundo tomaba pulque, en un principio no todo el mundo jugaba patoli. Más adelante, con la llegada de la colonia, se populariza el consumo del pulque y también el juego. Entonces daba lugar a que sí, habían borracheras, habían pérdidas muy dramáticas, porque se apostaba todo lo que se tenía, y estaba el fervor por la religión. Recuerda también que estamos hablando de pueblos que habían sido mancillados, que de alguna manera vieron imponer un dios que bueno, físicamente y materialmente resultaba muy potente, y los que les quedaban era como jugar a escondidas y en esos espacios se recreaban de nuevo sus creencias y culturas. Entonces, la persona que gana es la que menos haya perdido en cuestión de las apuestas y más La que haya perdido menos ayocotes. la que haya ganado más apuestas, Okay. y la que tenga la suerte de obtener el número que necesita para salir. Porque cuando está en la recta final debe sacar 1, 2 o 3 para poder salir. Súper. Entonces, Jenny, ¿alguna última cosa que necesiten saber los televidentes para poder jugar Patoli? Pues nada, la invitación está hecha, que lo busquen en la oficina de la Secretaría de Cultura, y para nosotros es realmente un gusto y un honor que lo puedan tener en su casa. Pues muchísimas gracias, Jenny, y aquí en pantalla va a estar apareciendo un número al cual pueden pedir este juego, o también a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Continuamos. Tristemente llegamos al final del programa de hoy, pero les recordamos que nos vemos la próxima semana con más de Bitácora 32. Nos vemos el próximo jueves a través del 16.1 y no se olvide de pasar por el canal de YouTube del Sistema Estatal de Telecomunicación. Yo soy Fátima Rivera. Yo Diego Cruz. Hasta la próxima.